El Plaisir Medallón de Ubiceroy atrae la energía positiva del mundo hacia ti. Sus diseños exclusivos en acero inoxidable y en cristal de Murano, también para caballeros, permiten una combinación perfecta para cada día. Con la compra de cada una de estas exclusivas piezas, estás colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Encuéntralos en Pepe Martínez Joyero, tu joyería en Totana, calle General Muñoz Grandes, número 23. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia con María Sáez, Lali Rodríguez y Valia Bene. El tema, Valia Persic. Bueno, uno tiene la... Ante tanta belleza, claro, el cerebro se le va por los de bueno, hoy soy profundamente afortunado. Sí, claro. Okay, tengo. Claro. Quisiera leerles la síntesis de un pequeño artículo y quisiera su opinión también al respecto. Vamos a ver. Un no parar las 24 horas durante los 365 días del año. Ser ama de casa es uno de los trabajos más duros, cansados, agotadores y menos protegidos de cuantos se realizan. El limbo salarial en que se encuentran las amas de casa comprende un abanico de reivindicaciones que va desde los 8.400 euros anuales hasta los 87.865. Las amas de casa producen riqueza aunque no se contabilice en el Producto Nacional Bruto. Son imprescindibles socialmente para mantener el mundo. Hay quien opina que, sin cuestionar el trabajo realizado por tantas mujeres dentro de sus hogares, la valoración del mismo no puede llevar a establecer un salario para las amas de casa, sino que hay que concienciar a los hombres en el reparto de responsabilidades, con campañas de sensibilización que consigan un cambio de las mentalidades y con propuestas educativas que incluyan una educación no sexista para todos los niveles. Sin vacaciones, sin bajas por enfermedad e incluso a veces sin tan siquiera un gracias, ya sea por vocación u obligación, esta actividad que ejercen en España cerca de 3,5 millones de personas, según la encuesta de población activa, que utiliza el término labores de hogar para referirse a las mujeres en situación de inactividad, es decir, que no buscan empleo antes de la crisis había 1 millón más que no estaba remunerada. Si alguien tuviera que pagarles por su jornada laboral, ¿cuál sería el salario adecuado? Lo sorprendente de esto es, una de las últimas cuantificaciones la han llevado a cabo el Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Okay? Dicho análisis apunta que el trabajo doméstico tiene precio de 30.237 euros al año. Mi pregunta es, a su juicio, ¿cuánto debería de ganar un ama de casa? Empiecen por allí. Si quieren, empiezo yo, a mí me da igual. Es que eso de que esto como la Mastercard no tiene precio. Claro. Es que no es solamente la labor fáctica que se hace de realización de tareas, que es ardua, dura, larga y muy poco agradecida, sostenida y permanente en el tiempo. Sí. Siempre hay platos que fregar. Siempre hay una mancha que quitar y una camiseta que lavar. Sí. Siempre. Ya no es solo por eso. Es que las mujeres que están en las casas, lo que hablamos antes, son madres, son hijas, son hermanas, son esposas, abuelas, son administradoras, esposas, son médicos. Son de todo. Todo. O sea, ¿cómo pagarías tú un ejército de profesionales metido en tu casa a las 24 horas del día? No tienen precio. Claro. Aparte que yo creo que este tipo de noticias solo vienen para ponernos delante de los ojos, como somos hijos de una sociedad capitalista que funcionamos por el dinero, para que podamos ver hasta qué punto es importantísima la labor de las amas de casa, que por cierto, a mí me parece una figura o una denominación que no tiene mucho sentido, porque ama de casa quiere decir una persona que se ocupa de su casa, y eso no es distintivo de ningún sexo ni de ninguna cosa, porque todos tenemos que comer, todos tenemos que llevar nuestra ropa limpia y todos tenemos que ir asearicos a nuestro trabajo y a nuestro sitio. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que no tengo familia y que vivo sola, yo soy una ama de casa de mí misma, yo debería recibir un sueldo por mí misma, por cuidar de mí. No sé hasta qué punto ese tipo de reflexiones vienen de la mano de un Estado que lo quiere controlar todo, donde tenemos que poner reglas para todo, y no me parece que tenga... Y valorar con el dinero. Y todo. Valorar con el dinero. Pero ya decía el poeta Antonio Machado, decía que no hay que confundir valor y precio. Hay cosas que no tienen precio porque son gratis
y el cuidado y el amor y ese tipo de cosas, pues valen tanto que son gratis. Pero estamos en una sociedad donde si no le pones precio a las cosas no valen nada. Pues eso está muy feo. ¿Entiendes? Pero estamos en una sociedad, los valores que tenemos son esos. Realmente, una cosa que tiene poco valor económico, a efectos sociales no vale nada. Ya. Entonces, ¿por qué el ama de casa en sí está tan desvalorizada? Simplemente por eso, porque son artículos como estos los que te dan el laborazo. En un momentico. Mira, vamos a ver, es tan sencillo como cuando, para que a veces seamos conscientes de las cosas, ¿no? A las mujeres muchas veces se les pregunta, ¿pero tú trabajas o no trabajas? No trabajas, es que estás en la casa. Vamos a ver, es que es un mínimo de consideración y de sentido del respeto hacia la persona cuando le preguntas, ¿el trabajo que haces es remunerado o no remunerado? Porque mira que cambia el cuento, ¿eh? Fíjate una cosa, perdón, una cosa que te voy a decir en cuanto al valor económico de las cosas. Y ahora continúas un momentico, dice. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ¿ok?, dice que, la mayor institución pública dedicada a la investigación en España, considera que el trabajo de las amas de casa se podría cuantificar por un valor monetario de 424.000 millones de euros. En la labor, en la remuneración de las amas de casa. Estamos hablando casi del 50% del PIB del país. Claro. Fíjate si es importante. Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis planteando. O sea, es una trampa. O sea, por un lado es ponernos poner en el tapete, poner a un tema, intentar cuantificar lo que no es cuantificable, precio no es valor, y luego además, como cuando escuchamos estas conclusiones de encuestas donde no conocemos todas las variables que se han analizado, ni que se han estudiado, ni qué grupos sociales se han estudiado, todo es relativo. Y yo me pregunto, todas las personas, hombres o mujeres, mayoritariamente sabemos que son mujeres, pero también hay casos excepcionales de hombres, que además de tener un trabajo remunerado, cubren, porque hoy quiero decir, muchísimas familias no se pueden permitir, lo hablábamos antes con el caso del cuidado de los niños y de los adolescentes. Muchas familias ni siquiera se pueden plantear que una de las personas, suponiendo que sea una pareja que una familia que tenga, o sea, que conviva una pareja a cargo de los niños, lo que sea, muchas veces no se pueden plantear decir, pues uno trabaja fuera del hogar y el otro adentro. La mayoría de las parejas hoy en día, sobre todo las que no tienen salarios de grandes políticos o de grandes empresarios, lo que se tienen que plantear es trabajar las dos personas. Y muchas veces ni siquiera pueden elegir los horarios, coordinar. Entonces, normalmente las personas que también trabajan con un trabajo remunerado tienen que asumir el trabajo del hogar. Entonces, esto se ha tenido en cuenta, no se ha tenido en cuenta. Entramos en una complejidad del tema que esto es demasiado simplista. Claro. Sí, claro. Yo no lo pienso así, de todas maneras. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que una amiga mía ya de edad me decía que eso de la liberación de la mujer era una patraña, porque ahora ella tenía que trabajar fuera y encima hacer lo mismo, y que tenía que estar maravillosa para cuando llegara el marido. Y a propósito de las fiestas de Navidad, que las fiestas de Navidad son muy familiares y muy organizadas por las mujeres, ¿no? Y yo he visto, pues eso, a mi madre estresadísima, organizándolo todo y trabajando y en la casa, y entonces pues eso quería decir que claro que el dato es interesante. Fíjate un dato que da, que dice el 50% casi del PIB, claro que sí. Pues por ejemplo, con personajes, y se me ocurre ahora mismo, el Obama. Es que no va a tener ese hombre, no va a tener el 50% de la responsabilidad del éxito de ese hombre, no lo tiene la señora de su casa. Por supuesto que sí. O personajes históricos en el mundo del arte, por ejemplo, esto está demostradísimo. No hace falta que ponga muchos ejemplos, pero voy a poner el de Picasso. Sus mujeres eran fundamentales para su éxito, digamos, en el mundo del arte, porque lo llevaban, eran secretarias, claro que es el 50%. Claro, en la parte que no se ve. A lo mejor, pero sí. En ese sentido, yo creo que ese es el sentido que puede tener la encuesta, que veamos un poquito, pero claro. ¿Qué sucede? Visibilizar un poco. Yo creo que está bien, porque una sociedad que habla en un código económico necesita datos económicos para poder comprender de lo que se está hablando. Claro. A veces no nos podemos comunicar con el otro si no manejamos el mismo código de comunicación. Claro. Entonces, aquí nosotras estamos planteando otras alternativas, un tema tal vez más social, más espiritual, más tal, pero la
realidad tangible es que este es el código que el 98% de la población entiende. Tú le dices a la gente que el valor del amor de tu madre es incalculable y te dicen, pues sí. Ahora tú le dices, el amor de tu madre supone el 50% del Producto Interior Bruto de este país. Del patrimonio de tu familia, por ejemplo, ¿no? No me lo puedo creer, pero ¿eso en qué momento ocurrió? Abre los ojos. Inmediatamente las cejas se ponen aquí y dicen, no me lo puedo creer. Entonces, que es una cuestión, pero es lo mismo que hablábamos antes, es una cuestión de fomentar la toma de conciencia, de trabajar en esa manteniendo dirección. los mismos valores. Entonces no estamos tomando conciencia de nada, estamos cuantificando lo incuantificable. Quizá la conciencia que tenemos que tomar es que lo incuantifica, o sea, que el precio no es valor. Claro. Si eso es que como no tomemos conciencia de eso, seguimos entrampados en el mismo plan, porque que hoy en día la mujer que trabaja con un salario de manera autónoma, o sea, la mujer que recibe algún tipo de remuneración por su trabajo, en las estadísticas se dice que generalmente gana mucho menos que el hombre por el mismo rol, que le es mucho más difícil acceder a los cargos directivos, pero también esas estadísticas no hablan de todo lo otro que tienen, o algunas sí, de todas las otras cosas que tienen que afrontar, que siempre es caprichoso ponerle un valor económico, porque también hay mucha gente que trabaja 15 horas, que gana muchísimo menos que las personas que trabajan 3 al día. Entonces, ¿con qué valores estamos viviendo ahí? El lenguaje pero fíjate una cosa, Varia, el lenguaje con el que tú, el código con el que tú identificas esos dos labores es con dinero. O sea, uno dice, gana más que él, gana más que aquel. Pero por eso hablo de la relatividad. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que la única manera que tú entiendas la importancia del ama de casa en una sociedad es cuando tú a ese trabajo le asignas un valor monetario. ¿Ok? Yo creo que entenderle... si no fuera por este código que tenemos actualmente, ¿cómo establecerías tú la importancia del valor de un ama de casa? La importancia del valor de una persona que ama o amo de casa, la persona que cocina, que friega, pues mira, es para mí más importante que el médico de la familia, porque está cuidando la alimentación, en la higiene, en la organización. Te pregunto, ¿cómo lo cuantificas? Es que no necesitamos cuantificar todo. Si no, la gente no te entiende. Con sentido común. Si no, la gente no te entiende. Es el menos común de los sentidos. Eso es el problema. Pero a mí esto me parece una cosa, a mí me parece violento cuantificar el valor de una familia o de una función en la familia, me parece violento. Me parece, a mí. Entiendo que es un recurso para hablar del tema, lo entiendo, no lo censuro, vamos, por favor, pero sí, a mí personalmente me parece un disparate. A mí me parece un disparate y no significa que estas personas no tengan derecho a acceder al mundo económico, no confundamos las cosas, sino lo que yo quiero decir, que el valor que se le ponga en el plano económico siempre es arbitrario, porque hay una responsabilidad. Eso está claro, porque además, mira, hay cosas que ahí no se están tomando en cuenta, porque ahí están hablando de funciones, pero no están hablando de emociones, no están hablando de cariño, de roce, de levantarte en mitad de la noche a darle un abrazo al crío porque se ha despertado llorando con la pesadilla. Eso no tiene precio. Entonces, en ese sentido, tú tienes toda la razón, pero ellos ahí, me imagino, que lo que están valorando es ¿cuánto valdría tener un médico 24 horas disponible? ¿Cuánto valdría tener un cocinero 24 horas disponible? ¿Cuánto valdría tener una persona que te limpia la casa 24 horas disponible? Claro, eso es cuantificable, porque en nuestra sociedad tenemos gente que ejerce esas profesiones y podemos medirlo en términos económicos. Pero claro, hay otra parte de lo que tú dices del capricho y de la arbitrariedad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay una parte que no se puede medir. O sea, el placer que uno siente al llegar a casa y que tu mamá venga, tu papá venga, tu hermano, tu hijo venga y te dé un abrazo, te dé un beso, eso no se puede medir en la vida. No se puede poner un precio. Yo creo que uniendo un poco lo que hablábamos antes con esto, está íntimamente ligado, Por eso lo digo, uniendo ambas cosas. Y cuando hablábamos no de soluciones, que ninguno de nosotros creo que tiene la bola de cristal para encontrar una solución única a todo, pero cuando son como las puntitas de los ovillos que están aquí enredados y que estamos tratando de desenredar, yo creo que para acercarse a alguna de las puntas hay que volver a pensar qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Que en esta cultura está tan sobrevalorado,
El dinero es una herramienta de intercambio, o por lo menos así nace. Es una metáfora. ¿No? Es una herramienta de intercambio, porque sobre todo cuando los intercambios no son directos, quiero decir, porque si tú tienes un saco de patata y yo produzco tomate y nosotros nos ponemos de acuerdo que cuánto tomate equivale a cuánta patata, intercambiamos directamente y ya está. Pero en las sociedades cuando... No, pero eso es el trueque directo. Sí, pero eso... Entonces, si siguiéramos aplicando el trueque de sus orígenes, si lo siguiéramos aplicando ahora, te aseguro que no llegaríamos a donde llegamos. Pero si estoy hablando de eso, entonces el dinero aparece cuando la sociedad se empieza a complejizar y entonces necesitamos una herramienta que nos permita el trueque indirecto, el intercambio más complejo. Quiero decir, ya cuando no me vale lo que tú tienes, sino hay que hacer intercambio. Entonces se crea una herramienta que es el dinero y eso es algo maravilloso. Como un martillo, porque pesa mucho que permite un martillo, el martillo y otras cosas permiten construir. Las herramientas nos pueden permitir construir. El dinero es una herramienta y permitió construir y desarrollar nuestras sociedades en el plano los intercambios de nuestras sociedades. Ahora, cuando el dinero se transforma en una herramienta de especulación, cuando el dinero se transforma en una herramienta de especulación en el plano financiero y empezamos con este sistema de crédito que hablamos antes, que todo se presta muchísimo más de lo que existe, pero a su vez eso viene junto con un cambio de la cultura donde empezamos a confundir lo importante con lo cuantificable. Y cuando empezamos a confundir lo necesario y el objetivo de nuestras vidas o el sentido de nuestras vidas con el dinero, es cuando nos vendemos. Cuando, por decirlo con una expresión más religiosa, cuando vendemos el alma al diablo. ¿Sí? Yo creo que cuando ya vivimos y organizamos nuestra vida en función del dinero, es cuando nos entrampamos. Y no significa que no vivamos en este entorno donde el dinero sea necesario. Yo necesito dinero, quiero decir, y todos los que estamos aquí necesitamos dinero para intercambiar en el plano material. Pero cuando se transforma en el sentido de nuestras vidas o en la forma de entender la vida de otros seres, estamos entrampados. Estamos entrampados sí, pero es el modelo, y estamos confundiendo. Pero vale, es el modelo en el que estamos inmersos. Pero ahí está mi responsabilidad. Entonces, asumo o no. ¿Qué pasa? Que periódicamente la vida es tan sabia que periódicamente, cada 30 o cada 50 años, o cada 90 años como ahora, te manda una crisis fuerte como esta que está sucediendo ahora para que la gente reflexione. Habrá gente que reflexione, pero hay mucha gente que no va a seguir reflexionando y va a seguir cometiendo los mismos errores, porque el dinero es muy sabroso. Por eso estoy reflexionando, por eso reflexiono. Entonces, para hacer lo que tú planteas se requiere cambiar el sistema económico que tenemos. Yo creo que no para hacer lo que yo planteo. Yo creo que para hacer lo que yo planteo simplemente significa planteárselo. Cuando tú eres consciente de eso, no significa que dejas de necesitar el dinero para intercambiar con el entorno. Pero lo pones en el sitio que tiene. Pero es que lo que pasa que el problema del dinero varía es que cuando tú descubres el poder que el dinero te da, todo te parece poco, porque el poder es muy sabroso. Entonces, ¿en qué medida tú dices tengo suficiente? Porque si esa filosofía vamos, los que son muy ricos no quisieran más dinero. Sin embargo, luchan por tener más. Porque el dinero es adictivo. Entonces, cuando tú descubres eso, pues no puedes resistirte a eso. De todas formas, perdón sí. Me ha encantado todo lo que has dicho y está genial. No, es verdad. Y además es una forma de ponerte la realidad en la cara. Y está fenomenal. Lo que pasa es que, y retomando, y RQR, ¿no? Retomando, hay una cosa que es cierta, que independientemente de que yo esté totalmente de acuerdo con lo que has dicho y me he identificado, y conforme lo ibas explicando, iba diciendo, desde luego, extraordinario. Pero no es la generalidad. O sea, lo que tú estás planteando no es lo que tal vez se esté extendido o es como se entiendan las cosas en la generalidad. Entonces, independientemente de lo que tú propones, además de una excelente explicación, lo veo como una propuesta de trabajo
fantástica a nivel personal cada uno, y como buena gota de agua que somos sobre un lago intentar extenderlo. Yo creo que es importante también plantear también la realidad desde esa perspectiva, porque hay sectores de población, de economía, de política, que se manejan en términos más prácticos, y ese lenguaje lo entienden, pero el que tú estás diciendo tal vez no lo entienden tanto. Entonces es bueno, por algún lado, por hablabas de la madeja, ¿no? Yo creo que por algún lado tenemos que coger la puntica del estambre y empezar a tirar. Yo creo que tú estás más cerca del centro de la madeja que de la puntica, y yo creo que ahí yo creo que esa es una buena puntica para empezar a tirar, porque lo que tú has hecho es un análisis en profundidad de una realidad que es así. O sea, bueno, desde mi punto de vista yo la comparto y siento que en gran medida es así, pero entiendo que a veces también hay que hablar con los demás de la forma que los demás te entienden. Tarzán entendía lo que entendía, no entendía grandes discursos, entendía palabras sueltas y verbos en su forma infinitiva. Pues esto es como hablar en Tarzán. Bueno, yo lo veo así. ¿Ibas a comentar algo, María? Sí, yo quería proponer, a propósito, volviendo un poquito al tema de la ama de casa, la eliminación de este rol de las amas de casa. Podríamos acabar con las amas de casa si simplemente cada uno hiciera lo que tiene que hacer. Y ya está. Y así ya no habría más amas de casa. ¿Y ya no habría que cuantificar eso? No habría que cuantificar. Quiero decir que cada uno haga lo que tiene que hacer si las cosas estuvieran repartidas, si la vida en una familia fuese repartida y ese tipo de cosas. Porque yo lo he dicho antes, todo el mundo tiene que comer y debemos comer bien, todo el mundo necesita... Tiene que vestir y tenemos que estar limpios, todo el mundo tiene que asearse. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, si hombres y mujeres fuéramos a la par, pues la figura del ama de casa no existiría realmente, ¿no? Pero es que tu discurso tiene un arma de doble filo. A ver, dígame usted. Y es que cuando tú dices que cada uno haga lo que tiene que hacer, es que están definidos los roles y cada uno hace lo que tiene que hacer. Decir, lo que hay es que redefinir qué es lo que cada uno tiene que hacer. Si los roles fuesen más flexibles, si fuésemos un poco más esponjosos, como diría un amigo mío, si fuésemos más resbalosos, tal vez este problema no lo tendríamos, ¿no? Porque en familias bien avenidas, donde los papeles donde las tareas se reparten de una manera racional y con sentido común, y cada uno encargándose de lo que mejor se le da, pues esta presión sobre las amas de casa no es tan, no existe. No, y sobre todo los miembros, porque estamos hablando de las amas de casa que cumplen una función, pero después está el marido que la ama de casa se le muere, o los hijos que la mamá desaparece, o que se enferma y no puede cumplir las funciones. ¿Qué pasa con todo ese grupo de personas? Son personas que no saben qué hacer, o sea, a veces no saben ni lavar una lechuga, ni freírse un huevo. ¿Sabes? Plantan las lechugas y cogen los huevos de las gallinas, pero no saben freírlos ni lavarlas. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Junto con el reformular, también el tomar conciencia de que el autocuidado, que todo esto en realidad va muy ligado al autocuidado, es una cuestión de responsabilidad cívica y de conciencia cívica, que no tiene nada que ver con hombres ni mujeres, no, tiene que ver con que somos personas, tenemos unas necesidades vitales, hay que cubrirlas y tenemos que ser lo más autónomos posible. Y dejar de confundir. Hoy viene mi batalla contra el endiosamiento del dinero. Y dejar de confundir, porque esto también tiene una raíz en el hecho de que, ¿por qué está tan... no siempre ni en todas las culturas, quien sea que haya cumplido el rol de ama de casa o de amo de casa, era algo infravalorado. En otros momentos históricos o en otras culturas contemporáneas, pero no están aquí, no de Occidente, es un rol fundamental. Claro. Entonces, claro, ¿cuándo esto deja de ser valioso? Cuando se considera más importante el que gana dinero. ¿Por qué es lo que mueve la economía? ¿Por qué es lo que mueve la economía? No. Porque nos hicieron creer que es lo que mueve la economía. Yo te iba a decir, Vale, que eso de que el papel del ama de casa está infravalorado, etcétera, etcétera, a mí me parece un espejismo, porque realmente yo no creo que eso sea así. Yo creo que es una especie de bulo, pero yo no sé hasta qué punto el papel del ama de casa está infravalorado. A mí me parece fundamental, y hay sitios en los que no se mueve un lápiz de la casa hasta que la mamá no dice por aquí, ¿no? Claro. Quiero decir que a lo mejor también es un espejismo de los medios de comunicación, de los intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el papel del ama de casa es la jefa, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Porque es la que reparte la manteca. Sí. Pero ¿no? Se lo considera infravalorado
Cuando en el se mundo lo público. no, en el mundo económico. En el mundo del dinero. Pero el mundo económico es tan pequeño realmente comparado con la vida nuestra natural. ¡Gracias! Sí, de eso hablo. Eso hablo. Claro. Es muy pequeño el mundo económico. Claro. Entonces, entiendo que exista este discurso, pero en realidad, en la práctica, yo no estoy tan de acuerdo con que la mayoría de la gente lo va a entender si se plantea en términos económicos. Yo creo que la mayoría de la gente esto lo comprende cuando se habla de la vida cotidiana. Claro, sabe que... Todos sabemos lo importante que es llegar a tu casa y tener donde dormir, que tu casa esté habitable, que si hay niños, que haya alguien que atienda a los niños. Tienes totalmente razón. Pero fíjate una cosa. ¿Qué permite que tú llegues a tu casa y tengas donde dormir? Que de seguro que cuando llegas a esa casa con esas comodidades, hay un miembro de la casa aportando dinero desde afuera. El dinero es importante para tú tener ese bienestar en tu casa. Cuando tú llegas a tu casa y tu mamá... Pero el dinero no construye. Pero no es lo más importante. Pero no, claro, pero fíjate una cosa. Yo lo que te digo que en este momento, y no digo que sea que sea el sistema ideal, pero este sistema está montado donde el valor del dinero es fundamental. Fíjate cuán fundamental es que las mamás abandonan su rol de mamás para ir a trabajar. Fíjate con lo importante que es. Yo creo Entonces, ¿qué pasa cuando tú... Perdón, vale. Sí, no, ¿Qué es lo que pasa? Que para que tú puedas cuantificar cuán importante es el rol de la mamá dentro de la casa, se le asigna un dinero. Se dice, un momentico, el ama de casa no es una persona que su trabajo no vale. Su trabajo, si se vamos a cuantificarlo en España, es el 50% del PIB. Entonces, cuando te dicen eso, tú abres los ojos y dices, un momentico, ¿qué pensaba yo hasta ahora? Eso es lo que pasa. El problema que tocamos, el punto que tocamos al principio de los muchachos con violencia de género, está íntimamente ligado a esto. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque no está la mamá en la casa, porque la mamá entendió en un momento determinado que era más importante la retribución económica que el mundo ideal que propone Valia, que es verdad. O no fue que lo entendió, sino que le hicieron creer, en cierto modo, que era así, y además socialmente le requirieron que tenía que cubrir una serie de historias, porque es que la PlayStation no se compra sola, Esa es otra. el coche no sé qué no se compra solo, el Canal Plus no se paga solo, o sea, hace falta para meterte dentro de una clase media baja, tienes unos requerimientos económicos que para cubrirlos hace falta mucho estómago y mucho dinero. Y estamos hablando no de grandes cosas, no, de una clase media baja. Entonces, claro, a ti te venden la película de que lo doméstico, lo emocional, lo tal, no tiene valor. Te mandan a la calle, porque te mandan a la calle y te dicen que lo que vale es lo que tú consigas traer desde fuera, ¿no? Entonces ahí yo por eso decía que en el discurso de Varia me parecía súper válido, me encantaba y coincido con él, porque realmente hemos como tenido un ataque de esquizofrenia y nos hemos vuelto locos y no sabemos dónde estar, pero no es quitándole valor, porque está claro que el dinero es lo que estamos hablando, el dinero es necesario para vivir, porque si claro no tienes sí. dinero, es que no la manzana que necesitas para hacer el encantador pie de manzana para recibir a tu familia, no lo tienes. El problema no es el dinero, sino el culto al dinero. Pero ¿dónde está la palabra ¿dónde está la palabra en el dinero que diga basta? Hasta aquí tengo bastante. En la conciencia. Pero mira... No en el dinero, no en la televisión, no en algo externo, en la conciencia de cada uno, en los valores de cada uno, se basta. Claro. No somos quienes ponerle... O sea, ¿cómo que le voy a poner yo el basta al otro? No, que se lo ponga cada uno en su propia conciencia. Ya decía yo, queridos amigos, que discutir con mujeres salía uno perdiendo siempre. Regresamos en unos minutos. El Plaisir Medallón de Viceroy atrae la creatividad y enriquece tu vida. Sus diseños intercambiables, también para caballero, permiten una combinación perfecta para cada día. Con la compra de cada una de estas exclusivas piezas, colaboras con la Asociación Española contra el Cáncer. Encuéntralas en Pepe Martínez Joyero, tu joyería en Totana, calle General Muñoz Grandes, número 23.